Mega Noticias León con Ignacio Tapia. Mire, continúan las intensas lluvias en el estado de Guanajuato. El día de ayer fueron 2 que se presentaron aquí en esta ciudad zapatera. Platicaremos sobre eso y lo que ha ocurrido durante esta temporada que aún no concluye. Un segundo tema a abordar el día de hoy tiene que ver con esto, la IA, la inteligencia artificial. La verdad es un tema que debe de preocuparnos y ocuparnos a todos, sobre todo sobre el robo de la identidad. ¿Qué tanto de lo que se publica es IA? ¿Qué tanto esto es real y legal también? Porque mucha de ella representa una violación. También algunos artículos, algunos tesis que están siendo publicadas y puede meterlo usted en serios problemas. Finalmente, el último tema a abordar el día de hoy es esta: niñas, niños y adolescentes en Guanajuato están protegidos, es la gran pregunta, o también son presa del crimen organizado, también son víctimas dentro del núcleo familiar. Iniciamos. Cada temporada de lluvias en la ciudad de León, Guanajuato, presenta los mismos problemas. En algunos casos se han puesto algunos mejoralitos, drenajes pluviales muy cortos. Sin embargo, se requiere una infraestructura nueva para evitar inundaciones de las que vivimos cada año. Cada año, con la llegada de las primeras lluvias, León vuelve a enfrentar el mismo problema: calles convertidas en ríos, vehículos varados, viviendas inundadas y colonias enteras en alerta. Aunque las autoridades anuncian obras preventivas y programas de limpieza, los puntos críticos parecen repetirse una y otra vez. Protección Civil ha identificado alrededor de 20 puntos críticos de inundación. Entre ellos destacan Chapalita, La Piscina, Brisas del Lago, Arroyo Hondo, Julián de Obregón y la zona de la Miguel Alemán. A esto se le añade Malecón del Río, Boulevard Timoteo Lozano, Delta y Aeropuerto, Hermanos Aldama, Juan José Torres Landa y López Mateos. Bulevares que históricamente han sido señalados por ciudadanos y autoridades como puntos de inundación. Retiramos esas obstrucciones para permitir el paso del agua. Entonces, ¿qué hacemos? Planeamos, organizamos, dirigimos todas las acciones que nos ayuden de manera coordinada a mitigar los riesgos a los que está expuesta la ciudadanía. El problema no es nuevo. Investigaciones académicas señalan que los registros de inundaciones en León se remontan incluso al siglo XVII y que históricamente los escurrimientos naturales han sido modificados por el crecimiento de la ciudad. Sí se tapaban lo que eran las coladeras, y le comento, pues sí se metía lo que eran las casas y todo era cada año. De acuerdo al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, entre 2021 y 2025 se destinaron más de 7.446 millones de pesos a proyectos relacionados con agua potable, alcantarillado, saneamiento y manejo de aguas pluviales. Además, durante temporadas de lluvia se realizan trabajos de desasolve, limpieza de cauces y retiro de residuos. Tan solo en una temporada se reportó la recolección de más de 18,000 toneladas de basura. Sin embargo, estas acciones suelen ser insuficientes sin una adecuada planeación. La ciudad sigue creciendo, la mancha urbana está cada vez más intensa, entonces la necesidad de ir aumentando estos sistemas pluviales pues sigue vigente. Al final, cada que llegan las lluvias, la pregunta ya no es si habrá inundaciones, sino si la ciudad está preparada para enfrentar las que vienen. Para Mega Noticias, Alejandro Zapata. Urge una regulación muy profunda sobre el uso de la inteligencia artificial, sobre todo esta que ha sido utilizada por la delincuencia organizada. Mucha de ella también lo hemos visto en algunos aspectos de la vida económica, política y social de cada uno de nosotros. Peligro si no se regula.
Autoridades y legisladores, en colaboración con sectores, revisan 81 iniciativas de más de 100 que se han recibido para regular la inteligencia artificial. El modelo se ha centrado en la propuesta impulsada por el Partido de Morena y la Ley Zapata, del senador Rolando Zapata del PRI, para crear reglas éticas. Tiene que haber un balance para que no haya abusos de derechos humanos. No podemos permitir que el desarrollo tecnológico avance sin reglas claras. Pero tampoco podemos caer en el error contrario, frenar la innovación por miedo. Entre las regulaciones consideran que las empresas no puedan despedir masivamente a trabajadores para reemplazarlos por software de IA sin una justificación técnica. Se prohíbe que las empresas utilicen la voz, el rostro o el estilo de artistas, locutores y actores de doblaje para entrenar modelos de IA. Todo el contenido generado por IA será identificado como tal. El derecho a exigir que un humano revise un trámite o decisión de la IA será garantizado. Empresas que utilicen la IA tendrán la obligación de capacitar a sus empleados para el uso de estas herramientas en lugar de contratar personal nuevo. Nosotros como humanos no podemos ser reemplazados por la tecnología. Al contrario, tenemos que potenciarla y de nosotros que venga la innovación. Las propuestas consideran sanciones severas. Crear, editar y compartir imágenes, videos o audios sexuales de una persona sin su consentimiento usado de IA se castigará con penas de 3 a 6 años de cárcel. El uso de IA para invitar voces con el fin de extorsionar, robar dinero, se sancionará bajo la modalidad de fraude equiparado, alcanzando hasta 10 años de prisión. Difundir noticias falsas generadas con IA para alterar un resultado en una elección o atacar a un candidato generará sanciones graves tanto para los creadores como para los partidos políticos que las financien. Especialistas están a favor de una regulación que garantice reglas claras de uso y protección de datos, que prevenga de fraudes y que preserve la cultura del país, pero también en que no se convierta en un botín político. Y ahí nos estamos refiriendo, por ejemplo, a si estos modelos van a estar entrenados para poder favorecer a algún grupo, algún sector, algún partido. El gran desafío es la obsolescencia, porque la tecnología siempre avanza más rápido que las leyes. Mientras más se tarden, más riesgo habría de aprobar ideas que en la práctica ya sean viejas. Leticia Alcántara, Mega Noticias. Los peligros que viven niñas, niños y adolescentes no únicamente son en la vía pública, también se pueden presentar en el hogar. Por eso hay que tener mucho cuidado, estar siendo vigilantes en el día a día de ellos. En el estado de Guanajuato, salir a jugar a la calle, caminar rumbo a la escuela o simplemente crecer en determinadas colonias se ha convertido en un riesgo. La violencia que golpea al estado también alcanzó a quienes deberían de estar más protegidos: niñas, niños y adolescentes. Hoy, con todas las modificaciones internacionales, nacionales y estatales, esa violencia ya está prohibida por ley. No es posible dar nalgada, pellizco, cachetada. En la entidad habitan aproximadamente 1.900.000 niñas, niños y adolescentes. Durante 2025 se contabilizaron 1.073 casos de menores que fueron separados de sus familias debido a situaciones violentas, cifra superior al promedio de los 700 registrados en 2024. En lo que va del 2026 ya suman cerca de 200. ¿Por qué no nos enseñamos también a tener una crianza positiva? Una crianza que nos ayude a tener herramientas para poder comunicarnos con nuestros hijos de manera más asertiva. Pero la amenaza no solamente está fuera de casa. Una parte importante de la violencia contra menores ocurre dentro del entorno familiar. A esto se le suma que también dentro de las aulas existen riesgos. El bullying, el consumo de drogas a temprana edad, la violencia entre estudiantes y la presencia de grupos delictivos en zonas escolares forman parte de una problemática cada vez más visible. Creemos que un joven que esté en el aula, que esté estudiando, es una persona que más difícilmente se va a involucrar en otras actividades, ¿no? o va a caer en este tipo de violencias. La violencia en Guanajuato incluso ha dejado una crisis silenciosa. Miles de menores en situación de orfandad tras asesinatos o desapariciones de sus padres. No se trata de decir, ahí te dejo al niño y ahí me voy. No, con el plan de restitución tengo que decir, tenemos que establecer, désele seguimiento por 1 año, por 2, con visitas bimestrales, trimestrales, dependiendo. La niñez y adolescencia enfrentan una doble vulnerabilidad. Crecen en un estado marcado por la violencia y se desarrollan en una sociedad donde muchas veces sus problemas siguen siendo invisibles. Para Mega Noticias, Alejandro Zapata. Volvemos en una hora más aquí en Mega Noticias, donde no hay lugar a la censura, donde las noticias
se dicen como. Mega Noticias León con Ignacio Tapia.